Muy bien, 12:15, estamos con Romina Vidal y Ezequiel Bloise. Vamos a hablar, como siempre, de carreras universitarias, vamos a hablar un poco de un montón de cosas, ¿sí? ¿Cómo estás, Romina? ¿Todo bien? Muy bien, contenta de Ezequiel, estar. ¿todo bien? ¿Qué tal? Bien, buenas tardes. Bueno, ¿qué nos vas a hablar de eso? Queríamos contarles a todos que el próximo jueves, 14 de noviembre, a las 17 horas, vamos a desarrollar las 6ª jornadas de la especialización en medicina legal Bien. en el Instituto Universitario de Policía Federal. En Rosario. En Rosario, Perfecto. 532, con una temática, digamos, muy interesante. Todos los años hacemos temáticas, tratamos de tomar temas de agenda y en este caso va a ser sobre género, estas jornadas. Sobre el tema de identidad de género. Así que, bueno, la idea es desarrollar justamente todas las distintas problemáticas, ir viendo todo el aspecto legal, todo el aspecto médico y todo el aspecto social y psicológico que tiene el mismo. Entonces, bueno, esa fue la propuesta de este año. La idea, hoy queríamos charlar un poquito para hacer una diferencia, ¿no? Sobre todo porque a veces cuando se habla de género, en muchos casos se confunde la ley de violencia de género con la ley de identidad de género. Claro. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, principalmente la principal diferencia es que en identidad de género no se habla de violencia en sí, se habla de cómo la persona se ve identificada, se siente con un determinado género. Entonces, que hay que respetar justamente eso. Y en el caso de la ley de violencia de género, lo que habla principalmente es sobre los casos de violencia física, psíquica, Simbólica. Es la única violencia que puede existir es que otra persona no acepte el género que siente la persona. Bueno, en ese caso sería... La forma de hablar de violencia de género, en este caso en particular de identidad de género. Claro, pero en ese caso también tipificaría dentro de lo que es la violencia de género. Sí. Porque hay una violencia psicológica, en ese caso en particular. Hay una violencia psicológica. Entonces existiría una ley, una violencia de género en ese caso. Con respecto al tema de la identidad de género, lo que es muy interesante, el abordaje que hace la ley sobre la identidad de género, es cómo empieza a simplificar un montón de temas que eran muy engorrosos judicialmente, lo simplifica de una forma muy sencilla. Bien. Por ejemplo, ahora, decime un ejemplo de tema. Mirá, por ejemplo, normalmente engorroso. Había antiguamente, cuando vos querías hacer una modificación sobre tu nombre de pila, tenías que realizar todo un proceso judicial. En este caso en particular, la ley lo que modifica es que como requisito fundamental que existe para que vos puedas llevar adelante un cambio en tu documento, en tu partida de nacimiento y en tu documento, es basarte en lo que dice la ley. Que, en el artículo 4 dice los requisitos y habla de que toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen en virtud de la presente ley, deberán ser observados mínimos requisitos. Y para lo cual no necesita ni un gestor, ni un abogado. Tiene que ir simplemente a las oficinas del Registro Nacional de la Persona e iniciar el trámite. Es decir, si Carlos quiere ser María, Exactamente. será María y no va a figurar en el documento como Carlos. Claro, exactamente. Es respetar... Es vivencial, digamos, ¿no? O sea, la identidad se reconoce como aquella vivencia que es interna, que es individual de la persona y es cómo esa persona se siente, ¿no? También recordaba desde la parte médica, las cirugías de cambio de sexo, de cambio de genitales, hace muchos años estaban prohibidas acá y la gente que quería hacerse la cirugía tenía que viajar a otros países. Después hubo como, digamos, hubo una apertura, se flexibilizaron algunas cuestiones, pero por ejemplo el cirujano solicitaba un certificado por psiquiatra o por psicólogo en donde autorice que esa persona estaba, digamos, con sus facultades mentales adecuadas, normales, para poder tomar esa decisión. Hoy no es necesario nada de esto. Claro, exactamente. A ver. Con el simple hecho, digamos, de pronunciar o de manifestar este deseo, exactamente. Los requisitos mínimos legales están dentro de la ley, están dentro del artículo 11 específicamente, y lo que dice es que
hay que garantizar el libre goce integral de la salud. Y todos los tratamientos que sean necesarios van a quedar incluidos dentro del programa médico obligatorio. Esto va más allá de la edad, ¿no? No necesariamente tiene que ser mayor de edad y que no, tenga bueno, necesidad de por lo menos cambiar su identidad, no digo bueno, de operaciones genitales. Claro, bueno, para ambos casos, en el caso de que quisieran realizar algún tipo de tratamiento y fueran menor de edad, se va a buscar el consentimiento informado, firmado por el representante legal con la anuencia del menor que quiere llevar adelante este tratamiento. En caso que fuera mayor de 18, es simplemente con la firma del consentimiento informado. Y en el caso del cambio dentro del documento, tanto para los mayores de 18 como para menores de 18, está contemplado. En el caso de los menores, directamente va a ser acompañado por la firma del representante legal, tutor o encargado. En caso que no se pudiera obtener alguno de esas firmas, va a intervenir un juez y se va a llevar adelante un proceso sumarísimo. Sí, Dios, un padre no está de acuerdo. Es una locura, ¿no? Hoy por hoy ya quien claro. se crea dueño de la otra persona es una locura. Pero digo, no está de acuerdo, ¿qué puede pasar? ¿No? Sí. En la general de la ley puede llegar a aplicar aunque no corresponda. Bueno, entonces, en ese caso vamos a un proceso sumarísimo y el juez va a tener en cuenta los derechos del niño y la ley 26.061, que es de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y en función de todo eso tiene que dar un veredicto. Bien, y yendo un poco al curso que van a estar dando, ¿no? Se van a estar tocando estos temas, ¿qué otros temas? ¿Para quién está abierto este curso? Este curso es abierto, es gratuito, en el Salón de las Américas, la inscripción es vía web, a través de la página del IUPFA. Tenemos unos disertantes realmente muy interesantes. Va a ser la primera vez que vamos a tener una moderadora en las jornadas, que es Lucía Álvarez, socióloga, periodista, también dedicada a la cuestión de género, y que va a moderar, digamos, a manera del inconsciente colectivo de las cuestiones que vayan surgiendo en toda la disertación y poder hacer distintas intervenciones. Vamos a contar con todo el plantel del Centro Integral de Género de Policía Federal, hablando sobre este tema, tratando la heteronormatividad, hablar de las definiciones del tema de género, y sobre todo es una jornada, esto es un poco nuestra ideología, de apertura, claro. Digo, de interrogantes más que, digamos, de respuestas cerradas. Lo que más nos satisface a nosotros es trabajar abrir nuevas preguntas, que se queden inquietos, que se queden incómodos. Son jornadas que generan, o que el objetivo un poco tienen de generar incomodidad. En líneas generales, bueno, digo, a ver, la sociedad toda y la policía en particular, que no deja de ser parte de la sociedad, ¿cuánto se abrió de cabeza y cuánto queda todavía por abrir? Dentro de la institución, dentro de la sociedad. Exactamente. Bueno, o sea, justamente, vamos a destacar algo. Tanto la sociedad como la policía, que conforma parte de esta sociedad, fue avanzando. Por supuesto que queda muchísimo más por avanzar, pero a nivel social también queda un montón de situaciones por avanzar. Pero uno tiene que tener en cuenta de que todas estas leyes que se fueron dando en este último tiempo, tengamos en cuenta que no son leyes muy viejas, se promulgaron en el 2012, en el 2009, o sea, son leyes que en el caso que más antigüedad tiene un promedio de 10 años. Entonces, a ver, se fue logrando y se está logrando una apertura, una concientización, un cambio de paradigmas. A ver, la idea es, por supuesto, que existan nuevos interrogantes y que esos interrogantes nos lleven a pensar nuevas formas, a replantearnos algunas ideas que ya teníamos formadas. A ver, ese es el espíritu principal de la jornada. Y sobre todo también combatir la violencia, digamos, que se puede generar ante estas diferencias, ¿no? Entonces, me quedé con el tema de las leyes. En el 2009 fue la ley en contra de la violencia de género, que incluso en el mismo nombre de la ley dice violencia de género contra las mujeres. En el 2012 tenemos la ley de identidad de género, ¿no? Entonces ya no solo se trata de las mujeres, digamos, como dentro de, digamos, del paradigma del patriarcado, aquellas vulnerables o víctimas, sino que ahora del 2009 al 2012 hablamos de género, no solamente el género femenino, sino el género en sentido amplio, justamente desde el antietiquetamiento,
digamos, ¿no? Yo, digamos, hablando con jóvenes de 13, 14, 17 años, digamos, en plena adolescencia, para ellos no existe decir o nominar a una persona es homosexual, por ejemplo. Es persona. Es persona, no les interesa, digamos, y están como en contra, digamos, de clasificar. Aún desde la apertura, ¿no? Porque, digamos, siendo abierto uno puede decir es homosexual, es bisexual, pero ni siquiera les interesa poder clasificar esto. Diciendo si Carlos o Raúl es heterosexual, o sea, ¿entendés como que es una heterosexualidad que parece cual. Una heteronormalidad? Bueno, todo tendría que ser normal. Digo, claro. ¿por qué la heterosexualidad es la normalidad y no el resto de las cosas? Exactamente, exactamente. Hay una película que la recomiendo que es muy interesante y habla un poco del desarrollo de lo que hablábamos antes de la cirugía, de los tratamientos médicos, de lo que, digamos, el diagnóstico, no coincido con el nombre, pero lo que se llama la disforia de género, que trata la medicina y la psicología. En 1920 la película se llama La chica danesa, transcurre en Copenhague en 1920, en donde es un hombre que tiene la disforia de género, es decir, que tiene este malestar, que tiene esta incomodidad interna en relación a su sexo genital y al sexo en donde lo identifica, digamos, la sociedad, y habla de estas primeras cirugías de cambio de género, de cambio de sexo. Así que es una película que también recomendamos como, digamos, disparador para poder adentrarse en estos temas. Como para entender un poco entre las preguntas que uno hace. Cuando hablamos de género, ¿sí? Y sin etiquetar, hablamos de identidad de género y esto abarca heterosexualidad, homosexualidad, trans, abarca todo lo que sea. Sí, o sea, los queer, que serían como los que no tienen demasiado interés en la cuestión sexual o que, digamos, prescinden de esto, los... A ver, el tema es... Yo escuchaba hablar del tema de género, el tema de los chicos, no más chicos. A ver, claro. Abrís el tema y acá surgen mil cosas. Ahora hay un video muy interesante que empieza a explicar el tema de las elecciones sexuales, cómo se están dando en la actualidad y cómo se van a dar a futuro. Uh-huh. Y ya no hay más etiquetas, claro. No hay más etiquetas. Hoy va a ser aceptado que vos puedas elegir por lo que sentís en ese momento. A ver, y cuando vos hablabas del tema de género, cómo definir, vos sabés que dentro de la ley de identidad de género hay algo que es muy interesante, que está la definición. Y dice que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Y esto va a incluir las vivencias personales del cuerpo y involucra las modificaciones de la apariencia. O sea, da una definición que para lo que uno está acostumbrado dentro de las leyes y dentro de lo que establece la normativa legal general, siempre son muy estructuradas. Esto te está dando una apertura y te está dando ya un puntapié inicial que empieza a existir una apertura mental. Yo creo que por esto de la autopercepción, ¿no? Digamos, del género autopercibido empieza a tomar peso, ¿no? Pero que así todo, todavía tenemos cuestiones del paradigma anterior, que es pensar a las personas de manera binaria, ¿no? Hombres, mujeres. Y esto se ve casi en la arquitectura. Si uno pudiese desarrollar el concepto de la psicoarquitectura, si se quiere, digamos, los baños siguen siendo ellas y ellos, hombres, mujeres. Hoy me acordaba esto de para las damas, para el bolsillo, para la cartera de la dama o bolsillo del caballero, sigue, digamos, tenemos todavía esas improntas binarias, ¿no? Pero cada vez existen, digamos, más transformaciones de esto. Entonces se está pensando en un tercer baño o incluso en un baño que sea, digamos, para todos. El lenguaje inclusivo también viene de la mano de esto, ¿no? El todes, el niñez, con, digamos, por eso digo, de las incomodidades que generan, que uno arrastra también, digamos, ciertas rigideces, ¿no? De la manera de pensar. Se logró superar el paradigma de los sueldos, sin más lejos. Exactamente. ¿No? La división de sueldos entre hombres y mujeres con la misma tarea. Digo, si hay muchas cosas todavía por hablar que van más allá de la identidad de género, ¿sí? Totalmente. En géneros, si lo querés llamar, existentes, hombres y mujeres, ¿sí? Sí. Preexistentes, todavía no se logró superar el tema básico, ¿sí? Totalmente. Con una tarea de distintos sueldos. Entre otras cosas, ¿no? Sí. O que una mujer no pueda llegar a ciertos rangos dentro de una empresa, dentro de una institución, y que un hombre sí. Bueno, hay mucho, digo, ¿no? Hay mucho para trabajar. Quería decir algo sobre la niñez trans.
al margen de las cuestiones legales, cada vez tiene mayor apertura esto y a nivel mundial. Hay muchas charlas TED que son muy interesantes para hablar de la niñez trans, porque hoy los padres también, ya en estas generaciones, tienen también cierta apertura. Y eso tiene que ver con la salud integral de los niños, ¿no? O sea, la salud psicológica, la salud, digamos, intelectual, en el sentido de que es un niño que va a producir en tanto pueda desarrollarse como su percepción, su vivencia lo determine. Y por suerte y afortunadamente, del lado de la medicina, cada vez hay más, digamos, médicos que en lugar, digamos, de restringir o justamente lo que hablabas antes de tomarlo como una anormalidad, al contrario, ponen al servicio, la medicina al servicio, digamos, del bienestar, el máximo bienestar, incluso de los niños trans. Sabes que yo tengo 2 hijas y celebro fervientemente que esta apertura mental, porque uno no sabe cuál va a ser la elección de sus hijas, ¿sí? Claro. Y sea cual sea, está bien. Digo, hay que pensar que, porque también dicen, che, y mirás, bueno, a veces tu hija es lesbiana. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo voy a etiquetar? Es claro. Persona, digo, pero todavía cuesta pensar, che, mirá, si tu hija es lesbiana, y te lo plantean como un problema. No sé, no es un problema. O sea, es una elección que será de ellas, si es que lo es, no sé cuál será su elección al fin y al cabo. Pero digo, celebro, porque si llegara a pasar, lejos de ser un problema hoy por hoy para la sociedad, para el colegio, no va a tener que pensar en me tengo que ocultar, o va a seguir, siendo en el colegio, en su pequeño micromundo, va a seguir pensando que tiene que estudiar y no que tiene que ir a estudiar, eso tiene que ocultar de tal o cual cosa, de tal o cual sentimiento. Me parece que la apertura mental está buena, sobre todo para los que somos padres y estamos en la generación de transición. Sí. Estamos recién adaptándonos, sí, claro, adaptándonos a esta generación, pero que para las nuevas generaciones va a ser algo normal, más natural. Las escuelas, por ejemplo, también ya empiezan a tener, digamos, políticas o programas, escuelas de jardín, primarias, en donde ya vienen con una perspectiva de género. No, se llega a decir que la homosexualidad era una enfermedad, o sea, totalmente. Sí, se ha llegado a decir unas sartas de... Se siguen diciendo. Estupidez. Sí, ¿no? Sí. En algunos casos, con algunas personas, por falta de conocimiento. Hay que entender también, yo creo, las edades, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo pienso en mi viejo, un tipo grande, construido, que va a ser muy difícil que se deconstruya. Tal cual. ¿Sí? No digo que esté bien, pero lo puedo llegar a aceptar un poco más en personas mayores, digo, claro, de 60 para arriba, que no logren entender cuál es el camino de la sociedad actual. Insisto, no digo que esté bien, digo que les cueste entenderlo. Después tenemos ahí una generación de los 40 a los 60 que ya lo tienen que entender, de los 30 a los 60 que lo está entendiendo, ¿sí? Y para abajo es la normalidad. Para abajo es totalmente normal, o sea, a ver, yo cuando te escuchaba hablar recién de lo de tus hijas, no importa cuál sea la elección, lo importante es que sean felices. Totalmente. Ese es. A ver, y para los chicos hoy por hoy, a ver, lo importante es poder sentirte realizado, sentirte feliz. Y para poder obtener estos puntos, tenés que tener una aceptación total. Y la gente, o sea, tu micromundo, tu mundo, los que están alrededor tuyo, lo van a aceptar como algo natural. Los chicos, de hecho, lo aceptan con mucha más naturalidad que la que podemos llegar a tener nosotros, que estamos en esa transición. Estamos en esa transición. Yo cuento una anécdota, digamos, personal. El día del niño del año pasado, llegué tarde a comprar, digamos, los regalos. Sábado a la noche, mi hija quería unos rollers, ¿no? En ese momento tenía 7 años. Quería comprar unos rollers y los únicos que encontré eran rollers celestes. ¿No? Y entonces compro celestes, bueno, Frozen, bueno, es celeste, bueno, vamos a ir por esa línea. Digo, yo que me considero una persona, digamos, abierta, que me gusta generarme interrogantes, desafiarme a mí misma, y fui a comprar unos stickers rosas para pegarle en los patines. Para feminizar. Exactamente, feminizar desde el estereotipo, digamos, claro, ¿no? Sí, el estereotipo rosa princesa. Claro, sí. Y cuando mi hija lo ve al regalo y dice, me encantan, mamá, los patines, ¿para qué le pusiste los stickers? Me gustan celestes. Y agarró y los arrancó. Me dice, no hay colores para nenes y nenes. Entonces, esta es la generación de los 6 años, 7 años, de los millennials, digamos, de la generación alfa, nativos tecnológicos. Esta es la definición. No, me pasó el otro día que fui a comprar ropa también para mis hijas con mi mujer y... Bueno, otra cosa, mi mujer, mis hijas, o sea, es muy difícil hablar de esposa, o sea, no ponerle el mí. Pero bueno, también habría que construirse en eso, pero bueno, vamos de a poco.
vamos acomodando los muebles a poco. Pero bueno, fuimos a comprar ropa y nos sorprendió que el tema de los colores, y que había muchos colores rosas o violetas en ropas para nenes, claro, para varones, digo, ¿no? Claro. Está bien. Digo, pero todavía nos sigue sorprendiendo algunas cosas y nos sigue llamando. Bueno, tu camisa, por ejemplo. Claro, exactamente. Ese iba a ser mi comentario. Está muy bien. O sea, yo nunca bajo ningún punto de vista consideré que existieran colores de hombres y de mujeres. Claro. Porque, a ver, porque los colores son colores. Son colores. Sí, Punto. Y basta. Sí, cuesta, claro, pero... Cuesta, es verdad. Entenderlo, a ver, hay que romper estructuras de años y años y años. Claro. Las anécdotas típicas son cuando te pones una camisa rosa, che, no había camisa de hombre para eso. Y, hay para hombre. Hay para hombre de esta camisa. Y uno se tiene que matar de risa. A ver, y tiene que ir enseñándole al otro con dulzura, con comprensión también de que, a ver, no está estigmatizado cada color por sexo, no. Son colores. Seguro, y no tiene nada que ver enseguida con una elección de género. Totalmente, claro. Bueno, ahora sí está bien, el homosexual puede usar si quiere celeste. No, puede usar lo que se le cante. Puede usar lo que se le cante. O ya está, listo, es un color. Otro tema, no hay deportes con género ya. Totalmente. Por suerte, Fútbol tengo femenino. amigas que juegan al fútbol y tengo amigas de mis hijas de 9 años que juegan al fútbol, que les gusta jugar al fútbol. ¿Y hay boxeadoras? Hay boxeadoras. Por favor, hemos tenido campeonas en boxeo. O sea, a ver, no hay... Y cada vez más nenes varones que les gusta bailar y les gusta danza jazz, les gusta danza clásica. Bueno, ves, ahí donde también hay una cuestión todavía medio quizás difícil, porque vi que las nenas se volcaron más para deportes de hombres, e insisto, no es que estoy encasillado, sino que trato de explicarlo a través de la radio, pero todavía es como que no está tan socialmente aceptado, ya se está aceptando, que varones vayan a bailar. Sí. Está perfecto. Hay como mayor tolerancia en relación a las mujeres, ¿no? Sí. Que en relación al varón que hace cosas de mujeres. El otro día hablaba con un amigo que le contaba esto mismo de mis hijas. Bueno, son lesbianas, no importa, digo, si tienen otra elección sexual, vamos a llamarlo de esta manera, la aceptaré. Porque quizás pasa por otra elección, ni siquiera sea que sea lesbiana, no importa. Pero vos porque tenés nena, yo tengo varón. Claro. Y es lo mismo. Como que vos estás con ventaja, digamos. No, claro, vos tenés una ventaja porque es socialmente aceptado, porque queda más simpático, porque no sé, pero no es lo mismo, es una elección. O sea, lo importante es, claro, que sea feliz. Pero por ahí, no sé, yo te hablo como padre de nena. Entiendo lo que me quiso decir, ¿no? Como padre de varón es otra cosa, porque el varón, el macho, y capaz que es muy macho también, o sea, no pasa la machez. Claro, tal cual. Por la machirulez. Claro, claro, sí. yo te voy a decir, yo conozco y tengo amigos que son gay y te puedo asegurar que a veces son mucho más machos, valientes y van al frente como trompada de loco que muchos de los ultra mega machos, heterosexuales, que se comen los chicos crudos, que en algunas situaciones de peligro y en algunas situaciones en las cuales necesitabas que alguien se salga ahí a jugársela, se fueron todos al mazo. Y estos que vos decís, no, bueno, son gays, tienen una elección sexual distinta, no sé qué. No, terminaron siendo mucho más valientes. Mira, una vez por mi otro laburo entrevistábamos a Pepe Cibrián, ¿sí? Y el tipo nos contaba cuál había sido en otra época, ¿sí? Donde le tenía que ir a decir al padre que él era homosexual, ¿sí? Entonces era todo un tema, tenía que enfrentarse a un padre que evidentemente tenía otros estereotipos. Entonces va y lo enfrenta, le dice, mira, papá, te tengo que decir algo, no hace falta que me digas nada, ya sé lo que me dices, ya me di cuenta, ya lo sé. Bueno, papá, pero como que con disculpas, con una culpa, decir, bueno, mira, pero soy homosexual, quizás no te puedo dar lo que vos quieras, hijos, nietos, no te puedo traer una pareja, ¿no? Dice, acá a nadie, ya sea en una familia, en una pareja o en un trabajo, le preguntan con quién se acuesta. No, claro. Vos vas a buscar un trabajo y no te van a preguntar, vos te acostás con una mujer, no, sos capaz o no para hacer tal o cual cosa, te gusta hacer tal o cual cosa, pero nadie anda preguntando en el currículum, o nadie te lo anda preguntando, ¿con quién estás en la cama? Todavía en el currículum no aparece sexo, 2 puntos. ¿Con quién? ¿Entendés? Claro. Entonces dice, de ahí en adelante, haz lo que necesites, de lo que sientas. Y me pareció como una frase muy de apertura para esta época. Nadie, absolutamente nadie, no deben, ni tienen, ni lo preguntan. Hoy por hoy, vos vas a buscar un trabajo siendo heterosexual, heteronormal, digamos. Claro. Bueno. Che, ¿te acostás con mujeres? Bueno, listo, entonces sí estás apto para el puesto. Claro. No. ¿Entendés? Claro. Vos sabés que eso es un acto de discriminación directa. Por ende, realizar ese tipo de acción
te puede generar un inicio de una demanda. O sea, y lo bien que está que pase. Y es así, porque claro. A ver, porque tenés que garantizar, eso es en relación con la confidencialidad de la elección de cada uno y con la libertad que cada uno pueda llevar adelante. Mientras que los actos privados de los hombres que no afecten a terceros, es así, o sea, son principios básicos. Si mis actos no te afectan a vos, no tenés por qué inmiscuirte dentro de mis actos. No, después hablemos de cómo laburás, porque, a ver, obvio. Puedes tener el género que quieras y ser pésimo en tu laburo. Claro, no hacer una discriminación positiva, ¿no? Claro, o sea, listo, eligió un género distinto al mío, pero es malo laburando, y es malo laburando. O sea, claro. No tiene que ver, es malo por... No, es malo porque es malo. Sí. Entonces, listo, después habrá que ir en lo finito de otras cuestiones donde habrá que analizar que a veces no se está discriminando por género, sino que se está discriminando porque es un tipo pésimo para pintar paredes. Listo, entonces no lo voy a contratar porque no me gusta cómo pinta paredes, pero no porque sea homosexual, heterosexual, bisexual. También después hay que empezar a hilar esas otras cuestiones donde, me está discriminando. No te estoy discriminando. Tal cual. Sos malo en esto, punto. O sos excelente. Claro. Pero bueno, también ahí hay un límite finito en el que también me parece que tenemos que transitar como sociedad para todos, de todas las partes, entender que a veces no es discriminación, sino simplemente no sos apto para el puesto. Claro, bueno. Sí, si no se cae en una autovictimización. Por supuesto. ¿No? Claro. Victimizarse de ese lugar. Pero bueno, es vencer un poco los prejuicios y, es la ruptura paradigmática. Digamos, y es ir avanzando. A ver, todo eso es ir avanzando y es un avance constante. Mira, recién cuando estábamos hablando del tema de las leyes y los cambios, y que al principio fue la ley de violencia de género y que después apareció la identidad de género, entonces que se empezaba a respetar el género como tal y sin tener que estar relacionado con un género específico. Yo hace mucho tiempo que lo venimos charlando, inclusive fue una de las primeras charlas que hemos tenido acá en la radio con relación a violencia de género. Y se había quedado el disparador de la violencia de género inversa, que todavía en Argentina no se trató, pero a nivel mundial se está empezando a tratar. Y justamente, a ver, este avance que estamos teniendo, vamos hacia eso también, hacia que la violencia de género no tiene que ser más identificada con un género específico, tiene que estar por violencia, por pura violencia hacia cualquier género. Entonces, hacia cualquier persona. A ver, claro, hacia cualquier persona. Entonces, yo creo que estamos yendo por una buena vía, que estamos avanzando. Soy una persona que tiene siempre mucha esperanza de que vamos a ir para mejor. Entonces, me parece que estamos yendo por una buena vía. Y vos sabés que cuando estaban contando esto de las anécdotas, y vos nombraste el tema de los baños, yo tengo una anécdota muy divertida con el tema de los baños. En otro lado, afuera, un día estaba en un restaurante y quiero hacer el baño. Entonces voy y pregunto, en el baño, y veo una puerta general, baños, decía. Entro al baño y la parte de lavarse las manos era enorme. Y veo que sale de uno de los cubículos una mujer. Automáticamente me puse colorado, salí para afuera, no sabía qué. Y fui y le pregunté al mozo cuál era el baño de hombres. Y me dice, ese, pero de ahí salió una mujer. Le digo, es el baño. Me dice, no, ese es el baño. O sea, y hay baños ahí adentro. Punto. Y se acabó. Y, o sea, si bien a mí me causó como cierta inquietud, porque venía acostumbrado a baño de hombre, baño de mujeres, en esto que estamos viendo de que se tiene que ir avanzando, a ver, esto es un baño. Sí, hoy por hoy están los baños en algunas empresas, están los baños que se llaman diversity. Está el de hombres y mujeres, el de diversity. Pero bueno, es que también es una forma también de discriminación, pero bueno, si alguien siente entrar al diversity, que entre. Claro, bueno, pero se siente más identificado con uno ni por el otro y se siente comprendido o englobado dentro del diversity, bueno, listo, está bien, es una apertura más. Ya habrá construcciones con un solo baño y nos ahorraremos también en arquitectos. Sí. Sí. Para hacer otra cosa. Bueno, entonces, ahí estamos. Repasando un poquito que hablamos de la cantidad de cosas que surgieron, así que imagino en el curso todo va a estar rico, digamos. Claro. Van a venir Lucía Álvarez como moderadora, María Cristina Dávalos, Marina Piazzarello, Liliana Velázquez, Beca Martino, y van a venir también del Centro Integral de Género, Álvarez y Micaela Bayer. Así que va a ser una jornada
creo que interesante. El próximo jueves, 14 de noviembre, a las 17 horas arrancan las acreditaciones, tendrá una duración hasta las 20 y 30 aproximadamente, va a haber un coffee break en el medio y las inscripciones son a través de la página del IUPFA. Hay vacantes limitadas y hay bastantes inscriptos, así que los interesados estaría bueno que se pudieran inscribir online y si no también hay para poder acceder aunque no esté la inscripción, así que están todos bienvenidos. Y hay un solo baño. Hay un solo baño. Gracias, chicos. Gracias. A vos.